Saludos cordiales a todos. Me llamo Naiko Techi Coronado Salazar, ejerzo el cargo de juez penal unipersonal de Lima en los juzgados especializados en delitos cometidos por funcionarios públicos de esta ciudad de Lima. Se me ha encomendado tratar el tema de la litigación oral, destrezas y habilidades de los jueces, en el marco del nuevo Código Procesal Penal que rige en nuestro país, el Perú. Pues bien, antes de abordar propiamente la temática, debemos señalar que este es un tópico que no ha sido muy profundizado a nivel de la literatura. Hay ciertamente algunos artículos que tratan sobre la materia y propiamente lo que intentamos compartir es un poco una sistematización de algunas ideas a partir de la experiencia y de la práctica, matizados con lo que se nos señala en la norma procesal penal. Hemos dividido este tema en dos grandes segmentos. Uno, el aspecto organizacional y otro, el aspecto jurisdiccional. O, podríamos decirlo también, el aspecto organizacional, administrativo, formal. Esto es aspectos que no son propiamente de fondo en cuestiones jurisdiccionales. Así, en este primer rubro del aspecto organizacional, definimos algunos subtemas. Primero, la metodología del registro de la información. Segundo, la metodología del análisis de la información. Y en tercer lugar, la metodología de la transmisión de la información o lo que es la decisión final como la sentencia. Vamos a tratar cada uno de estos temas y está básicamente referido a la forma como el juez al momento de presenciar la audiencia, la actividad probatoria, va recaudando la información desde un inicio hasta el final de la audiencia, del juicio. Así, en un primer rubro, la metodología del registro de información, podemos definir, por ejemplo, el registro con apoyo informático. Esto es, hay situaciones en que hay la ayuda, por ejemplo, de una laptop, donde el juez está redactando, digitando a partir de la información que va incorporándose a la audiencia. Y esto puede ser en dos lineamientos. Uno, la digitación de casi toda la información que se va escuchando, apreciando, sea las preguntas, las respuestas, los alegatos, las ideas fundamentales. Y un segundo lineamiento es la recaudación de la información a través de ideas principales, frases resaltantes, aspectos que sean llamativos para el juez y que se vaya haciendo de forma ordenada. O sea, todo o en parte. Y una segunda forma de registro con apoyo informático es a través del sistema de copiado automático. Hemos verificado en otros ámbitos cómo es que a través de un sistema especial uno va hablando, en este caso el juez, el señor fiscal, la defensa o incluso los órganos de prueba, y el sistema va copiando directamente la información. Pero también se tienen deficiencias al respecto, ¿no? Hemos visto en estos casos que es necesario vocalizar bien las palabras para que el sistema vaya copiando las palabras que se van introduciendo, pero a veces hay palabras que no se entienden bien y pueden ser cambiadas por el propio sistema o como son entendidas por el sistema. Y también, por ejemplo, no hay pues un tema de los signos ortográficos, los signos de puntuación, que a veces marcan algunas ideas determinadas. Entonces es un trabajo que adicionalmente tiene que corregirse, arreglarse para poder estructurarse bien la redacción de lo que se ha introducido como información. Una segunda forma del registro de la información en juicio por parte del juez es el registro manual, aquel en el que el propio juez va escribiendo las ideas fundamentales de lo que se va recaudando, el testigo tal, señala tal cosa, fundamentalmente ideas, ¿no? Es imposible una redacción total de todo lo que acontece precisamente porque el ser humano no está en posibilidad de escribir todo de manera integral. Y un tercer método es el método memorístico, en el que el juez aprecia, observa y va incorporando en su memoria, en su percepción personal, todo lo que va aconteciendo. Este último método ciertamente tiene más deficiencias, por cuanto al momento de resolver siempre es necesario verificar los audios y videos, si es que los hay, para poder resolver y tener la información mucho más certera de lo que se ha incorporado a juicio. La idea es la siguiente, ¿no? A mayor registro de información,
sea a través de una laptop, sea a través de manual, menor necesidad de revisar los audios y videos. Eso es enfático. ¿Por qué es importante esta temática sobre la forma de registro en la información? Porque a partir de esta forma en que se introduce la información para el juez, es que se realiza el análisis y se define con una sentencia. Recordemos que el juez no revisa información a través de la revisión, valga la redundancia, del expediente judicial, de documentos, porque la idea es resolver a partir de toda la información que se incorpora al juicio. Por eso es importante recaudar esta información, tal vez escribiéndola, tal vez digitándola, o en otro de los casos, escuchando nuevamente los audios y videos, lo que en la práctica nos va a implicar a volver a utilizar un mismo tiempo de desarrollo de una audiencia en escuchar nuevamente el audio o verificar el video. Si se demoró la audiencia unas 5 o 6 horas, lo mismo, el mismo tiempo nos va a llevar a revisar estos audios y videos, ¿no? Esto en realidad cuando hay un sistema en algún distrito judicial donde recién se está empezando no hay ningún problema, pero cuando la carga procesal incrementa es mucho más difícil ocupar un término igual de la audiencia para escuchar o revisar los audios, porque esto recorta el tiempo de posibilidad de verificar otras audiencias o de resolver otros casos, ¿no? Cuando los casos se incrementan, las posibilidades de revisar los audios y tener más tiempo para ello disminuyen. Por eso es importante qué método utiliza el juez para recaudar la información que se incorpora a juicio. Un segundo punto sobre este aspecto organizacional se da en la metodología del análisis de la información. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando el juez emite su sentencia, tiene una forma de resolver, de analizar la información que ha sido incorporada. Así hemos dividido un método descriptivo con consecuente análisis y un método analítico con consecuente descripción. Y tenemos en el ejemplo alguna diapositiva que nos va a permitir un poco explicar esa temática. Por ejemplo, en el primer punto del método descriptivo con consecuente análisis tenemos la T1, el testigo 1, testigo fulano de tal. Ha señalado tal cosa, ha referido tal, ha señalado tal, etcétera, etcétera. Vamos describiendo lo que ha señalado el testigo 1. El testigo 2 de la misma manera, todo lo que ha señalado en audiencia, refirió haber visto tal situación y de pronto verificó que otra persona ingresó, etcétera. El perito 1 también va refiriendo, se describe lo que señala el perito 1, el perito 2, qué es lo que se ha oralizado en el documento 1, se describe, y luego en el D2, que es el documento segundo oralizado. Entonces, este método descriptivo lo que básicamente plasma es una descripción de qué es lo que ha señalado cada uno de los órganos de prueba o de la información oralizada como documentos, y después viene un análisis, que es el otro cuadrito del costado, donde podemos apreciar un análisis de esta información descrita. Normalmente lo que plasma una sentencia en ese sentido muchas veces es, y a veces la deficiencia, en ver descripciones amplias frente a un análisis bastante reducido o tal vez no tan reducido, pero que podría ocupar mucho más información, mucho más análisis. Esto es lo que consideramos debe ser variado hacia un ámbito mucho más analítico con consecuente descripción, que es el segundo punto. ¿Cómo es esto? A partir de diversos tópicos, como por ejemplo los presupuestos del delito, la prueba indiciaria, el único testigo que hay que analizar con la jurisprudencia vinculante o el tema de responsabilidad, uno va encajando la información que ya no se hace descriptiva, amplia, sino se hace concreta a través de una concatenación de información. Y lo vemos en los cuadritos, ¿no? Por ejemplo, el color rojo, el documento 1, ¿no? El documento 1 señala tal cosa, lo que es también corroborado o confirmado por el testimonio del testigo 2, y adicionalmente esto ha sido también referido por el testigo número 1. Sin embargo, hay un documento, vemos en la otra figurita el color más clarito, sin embargo, en tal documento hay esta información que le resta cierta consistencia a esta información. En consecuencia, y vamos analizando, ¿no? Prevalece el documento, el testigo 1 y la información del documento 1 por cuanto esto y esto, las razones a exponerse. En el segundo ejemplo lo mismo, ¿no? Tenemos la figura amarilla, donde el perito 1 ha señalado esto y el testigo 1 ha corroborado, ha referido en la misma línea de información lo señalado por el perito.
más al costado tenemos un slash, sin embargo tenemos al perito número 2 que ha dado tal información que no se condice en la misma igualdad con lo señalado por el perito 1. Y a esto se le adiciona que el testigo número 2 en el par o en el momento que señaló tal aspecto corrobora precisamente lo señalado por el perito 2. Y adicionalmente tenemos un documento que ciertamente no consolida toda esta información. Por tanto, tal situación. ¿Se está acreditado, no está acreditado? ¿Hay solidez, no hay solidez? O sea, la idea es eso, ¿no? Hacer un análisis mucho más profundo y a partir de este análisis ir introduciendo la descripción propiamente. ¿Esto qué origina en la práctica? En la práctica origina tener una sentencia en la que ya no es un tema descriptivo, una glosa de todo lo que se señala, sino directamente un análisis mucho más rico, mucho más amplio, mucho más, con mucha más riqueza en cuanto a la información y al análisis. Ahí está el trabajo del juez, ¿no? Un cruce de información, un contraste, verificar contradicciones, desacreditaciones, consolidaciones y conjugado ello con la inmediación, porque a través de este nuevo proceso penal, el juez a través de la inmediación puede verificar aspectos que se aprecian en la audiencia y se pueden conjugar en la sentencia, ¿no? Aspectos verificados en el testigo, en el acusado, en su declaración, que se conjugan con la información objetiva que brinda cada uno de los órganos de prueba o los medios probatorios actuados. Entonces, esto es lo que consideramos una sistematización de lo que sería una metodología del análisis de la información. Un tercer punto es la metodología de la transmisión de la información. Consideramos que este aspecto es muy importante. A veces se concibe que una lectura de sentencia simplemente es una lectura de la decisión escrita en una resolución. Consideramos que el punto va más allá. Hemos verificado, por ejemplo, en este tema de la metodología de la transmisión de la información, que es muy importante que sea el juez quien transmita su decisión, la explique, la fundamente a través de la lectura, que obviamente ya está la sentencia redactada. Entonces, hemos considerado una metodología de la transmisión de la información que es más allá de simplemente dar a conocer la decisión final de un caso. Y a su vez tenemos algunos subtemas. Primero, la lectura de la sentencia propiamente dicha, esto es, se tiene la sentencia y el juez analizar o verificar en juicio lo que es controvertible, lo que es discutido por las partes y no lo que no es. Entonces es importante para el juez, por ejemplo, hacer una forma de delimitación con bastante tino también, ¿no? Sin afectar o sin posibilidad de afectar algunas de las posturas, sea acusatoria o defensiva. Entonces, en ese sentido es importante la postura del juez activa, siempre verificando, delimitando, verificando si hay relevancia en alguno de los aspectos que se introducen a juicio. A veces hay temas que no son relevantes, las partes siguen preguntando, el tipo penal está en otro lado, la responsabilidad está en otro lado y se enfrascan en una discusión sobre temas tangenciales sin mayor relevancia para la imputación penal y a veces es necesario preguntar, ¿no? Señor fiscal, señor abogado, sobre este tema, ¿está dentro del marco de la imputación penal? No, es que el señor abogado ha tomado este tema y nosotros tenemos que desacreditarse, pero está dentro del marco de la imputación penal porque el delito es usurpación y estamos yendo por un tema de una infidelidad, un tema personal. No, listo, lo dejamos de lado, seguimos. Siguiente pregunta, o sea, es necesario ir delimitando, ir controlando, ir verificando sin subsidiar y sin tampoco interferir en la postura acusatoria o la postura defensiva para que haya libertad en ambas partes y poder introducir información, contradecir y proceder conforme a los principios procesales. En un contenido objetivo del aspecto jurisdiccional tenemos precisamente este control de la conducción del debate, lo que hablábamos hace un momento respecto a ser proactivo. En el control de la conducción del debate, que es un primer ítem del contenido objetivo, ya nos enmarcamos propiamente en, no tanto en las características o lo que debe enfatizarse como persona en el juez, sino ya en la forma de desplegarse en la conducción del debate. Y es muy importante basarse en los principios y garantías procesales, y por ende muchos de ellos constitucionales, ¿no? Como la igualdad procesal, el principio de legalidad, el derecho de defensa, la presunción de inocencia.
hemos visto en algunos casos la necesidad de resguardar, por ejemplo, el tema de la igualdad procesal, en los que ha sido necesario cambiar a un defensor por un defensor público. Recuerdo mucho el caso de unos señores acusados por robo agravado, que en una conclusión anticipada de juicio acordaron las partes 10 años. Una de las personas tenía 21 años, bastante joven. Apreciamos el acuerdo, 10 años, señalaron ambos, de privación de libertad para los dos acusados. Al momento en que se le pregunta a las partes, señor abogado defensor, ¿este es el acuerdo? Sí, sí, sí. Señores acusados, no, no estamos de acuerdo. Primer punto, internamente, ¿qué pasa? El abogado nos dice que sí, el acusado nos dice que no. Bueno, vamos apreciando, como jueces, ¿no? Segundo punto, vamos a hacer el debate sobre el tema de la pena porque los señores reconocen el delito, pero no la pena. Muy bien. Empezamos entonces la actividad probatoria. Y antes de la actividad probatoria preguntamos si hay nueva prueba. Señor fiscal, no hay. Señor defensor, más adelante la presentaré. Segundo punto en que el juez, el juzgador, ¿qué pasa? El señor abogado no sabe, no conoce. Ya veíamos o verificamos una perspectiva de que esto no iba a funcionar. Tercer punto. Bien, la actividad probatoria, señor acusado, pasa adelante a declarar. El señor fiscal pregunta, pregunta y pregunta. Señor abogado defensor, ¿va usted a preguntar a su defendido? No, no voy a hacer ninguna pregunta. Y era pues un punto ya de límite, ¿no? Inmediatamente tuvimos que suspender en ese momento. Tome asiento, señor acusado. Discutimos porque era un juzgado colegiado la temática e inmediatamente, en base al principio de igualdad procesal, el derecho de defensa que tiene el acusado a estar defendido por un abogado que conozca y esté preparado para asumir dicha defensa, dispusimos la separación del abogado defensor particular e inmediatamente llamamos a un defensor público que asumiera esta defensa y obviamente el tema nos permitió sanear un tipo de desigualdad. Lo mismo pudiera ocurrir en caso de viceversa, ¿no? Pero es necesario en el control de la conducción del debate tener mucho criterio, eso es fundamental, criterio, entendido como el buen criterio, ¿no? Criterio, nada está escrito, la práctica nos impulsa a tener que determinar y resolver situaciones inesperadas, situaciones que no son conocidas, que no están en la literatura y por eso es el criterio. Nada está escrito, es cuestión de aplicar los criterios conforme a las garantías, al principio a la presunción de inocencia, al derecho de defensa, a la igualdad procesal, al principio de legalidad, ¿no? Por ahí escuchábamos a algún abogado, recuerdo mucho, que nos señalaba, ¿no? Ofrecemos esta nueva prueba porque con ella vamos a llegar a la verdad, ¿no? Y usted, señor juez, se va a dar cuenta, es necesario. No cumple los requisitos de la nueva prueba, pero es necesario para saber la verdad. Y al momento de resolver hay que decirlo. Si la idea es buscar la verdad, todos saldríamos a la calle y traeríamos la verdad, entre comillas, pero hay reglas que cumplir, ¿no? Entonces, de plano, improcedente la petición de ofrecimiento de nueva prueba porque precisamente no se ajusta al principio de legalidad por más que sea importante, dejando a salvo el derecho de peticionarse en su oportunidad procesal, que podría ser al final de la actividad probatoria conforme al artículo 385 del Código Procesal Penal. Entonces, unos ejemplos para matizar la forma del control de conducción del debate. Es muy importante para el juez verificar o tener en cuenta, los principios de veracidad, de buena fe. Si el señor fiscal nos dice en una audiencia al inicio, hemos comunicado al testigo, yo he hablado personalmente con el testigo y el testigo ha dicho no voy a ir y no ha venido, pido su conducción compulsiva, el juez no tiene por qué dudar de lo que el señor fiscal nos está diciendo y si nos pide conducción compulsiva habrá que disponerla, salvo que la contraparte diga no, yo he hablado con el testigo y me ha dicho que en ningún momento he hablado con el señor fiscal. Son casos excepcionales, pero si el señor fiscal o el defensor me dice mi testigo no quiere venir, yo he hablado con él, pido conducción compulsiva, el juez tiene que esta información tomarla como cierta, porque trabajamos en base al principio de veracidad y buena fe. Si hay algo que no está en base a esos principios, será la contraparte la que tendrá que darlo a conocer. De lo contrario, el proceder del juez es siempre bajo estos principios. Un segundo punto es la delimitación de tiempos. Esto también es importante en el control de la conducción del debate. Un primer aspecto puede ser en los alegatos. Normalmente en los alegatos de apertura no se puede proyectar los tiempos porque el juez desconoce absolutamente
de qué es lo que se trae como alegatos, como teoría del caso, como postura defensiva, no se sabe. Recuerdo mucho el ejemplo del esposo que mata a la conviviente, y el señor fiscal nos hacía una explicación, unos alegatos de apertura bastante descriptivos, de tal manera que el juez internamente va apreciando esta información y va cercando lo que es en materia de futuro debate. Y por su lado, el defensor que nos dice, pues esto ha sido un suicidio, no ha habido un tema de asesinato, de parricidio, sino un suicidio. Entonces, con los tiempos, en este caso el señor fiscal fue más amplio, el defensor más corto en su tiempo, pero uno no puede proyectar y decir, bueno, en el alegato de apertura no más de 15 minutos, imposible. Eso sería un poco autoritario, ¿no? Más cuando no se sabe de qué se trata el tema y menos poder limitar en cuanto a tiempos. Situación distinta en los alegatos de clausura, en los que ya uno ha apreciado toda la actividad probatoria, unas 3-4 horas, tal vez unas 2-3 sesiones, y en las que sí puede limitar en cuanto a los sujetos procesales, el señor fiscal, tratándose de dos personas, un tiempo no mayor de 30 o 40 minutos, en cuanto a las demás partes, no mayor de 20 minutos, ya que es una sola postura la que defienden, y en cuanto a la autodefensa también, no más de unos 15 minutos, porque la idea no es explayarse, ¿no? Ya son los alegatos finales y también en la autodefensa. En cuanto a los descargos del acusado, también se puede limitar el tiempo. Hemos visto acusados en que al inicio siempre hay que permitir, decíamos la característica de la amplitud, se le permite, pero hemos visto casos en que por ahí algún acusado llevaba más de una hora hablando de forma espontánea, porque recordemos que en la declaración del acusado hay una primera parte en que se le permite expresar libremente lo que tenga que decir respecto a los cargos. Normalmente utilizan 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, pero tuvimos un señor que hablaba más de una hora y definitivamente sin ánimo de cortar se le avisó, ¿no? Señor acusado, las partes le van a preguntar, usted en ese momento puede explayarse sobre estos mismos temas que usted está abordando. Se le pide por favor que vaya concretando y terminando su intervención espontánea, porque a continuación van a preguntar las partes. ¿Está bien? Sí, doctoras y doctores, listo, y termina, ¿no? ¿Por qué las partes empiezan a preguntar? Entonces acá hay una limitación, las partes no pueden, o los sujetos procesales, determinar el tiempo, ver ellos de manera discrecional lo que consideran, sino que es el juez el que controla los tiempos, la forma, la conducción, el debate. Eso es muy importante, que el juez siempre lleve la batuta del caso, ¿no? Otro punto es el poder disciplinario que tiene el juez en relación a los sujetos procesales y al público. Muchas veces verificamos en las audiencias situaciones que se presentan. Algún procesado alguna vez, mientras declaraba una agraviada, le gritó, eres mentirosa, teatrera. Inmediatamente los jueces tuvimos que, señor, salga usted por favor, señor policía, que el señor estaba con prisión preventiva, llévelo a la carceleta un momento, en el otro ambiente, hasta que se tranquilice y vamos a continuar. O sea, hay medidas disciplinarias que tomar inmediatamente. En otros casos hay que exhortar, señor, si hubiera tal vez dicho una intervención, no puede ser, está mintiendo, que es distinto, ¿no? Señor acusado, se le exhorta a que mantenga la compostura. De lo contrario, va usted a salir y no va a escuchar directamente lo que está hablando la parte agraviada o el testigo. Obviamente, al final, cuando reingresa el acusado, hay que decirle, explicarle lo que ha dicho el testigo o la parte que ha declarado, porque es su derecho a conocer. Pero se pierde esa posibilidad de verificar presencialmente lo que está ocurriendo. Entonces, hay formas, ¿no? Puede haber una exhortación o puede haber una directa decisión de salida, porque así la norma procesal lo habilita. Lo mismo es en cuanto al público. De la misma manera, alguna vez escuchamos a alguna señora que en respuestas de un testigo le decía, mientras uno va registrando la información, va verificando y lo puede notar. A veces con una simple mirada, como diciendo, estoy viendo, inmediatamente se ponen a la compostura, pero a veces no. Entonces, señora, usted, ¿va usted a salir si es que sigue en esa situación? No puede usted estar diciéndole las respuestas o mensajes con la cabeza, se le está viendo desde acá. Entonces, si se comportan bien, no hay ningún problema, pero si el tema es pues muy difícil en el sentido de que está respondiendo cosas cruciales y la persona está interviniendo, inmediatamente, señora, retírese usted por favor.
de la sala, ¿no? Inmediatamente. O sea, es necesario también mandar un mensaje de respeto a todos, porque es una falta total de respeto que venga alguien a estar tratando de decirle las respuestas al testigo o al órgano de prueba. Entonces, el poder disciplinario es importante sin llegar a extremos de ser autoritarios, ¿no? Alguna vez nos contaron el caso en que el momento de pedírsele al acusado que declare, porque él mismo pidió, quiero declarar, adelante, se le mencionaba y se le decía, y todo lo que usted diga podrá ser tomado en su contra. Por ejemplo, consideramos que es un aspecto no pertinente, porque lo que diga el acusado es un aspecto respecto a su caso, son sus descargos, y no se le puede de plano decírsele este tipo de advertencias, ¿no? Entonces, en el poder disciplinario, los apercibimientos, los requerimientos, las decisiones para el orden y la disciplina también deben ser tomados con mucha mesura, con mucha pertinencia, porque un mal mensaje a los sujetos procesales respecto a un juez que se despliega con autoritarismo, con falta de democracia, en el sentido de definir lo que considera de manera no amplia, podría ser mal tomado, ¿no? Siempre es bueno proyectar un mensaje de apertura, de equilibrio y de manejo, sobre todo de manejo del debate. Finalmente, en un contenido objetivo, la coherencia en la forma de resolver. Eso también es importante. Los operadores, los sujetos procesales conocen cómo determinado juez, su juez, resuelve y cómo es su línea de resoluciones, ¿no? Si es que se va a cambiar, hay que fundamentar y hay que señalar por qué se está variando la forma de decisión. Entonces, no puede para un caso decirse A, para otro caso igual en otro proceso decirse B y para otro caso similar decirse C. O sea, es un mal mensaje al operador, una incoherencia en cuanto a sus formas de resolvernos. Siempre mantener una misma línea, salvo que haya que cambiarlo y hay que fundamentar. En este punto también es importante, a veces los sujetos procesales piensan que el juez no puede retroceder y reconocer que se ha equivocado. Esto no es así. Si es que un juez se equivoca en una decisión, para eso están las reposiciones de oficio o la aclaración con una resolución posterior, siempre mirando al ánimo de el tema de justicia y al tema del cumplimiento de los principios procesales, ¿no? Entonces, si alguna vez alguien se equivoca como juez, porque todos somos falibles, nadie es infalible, todos los operadores, si es necesario rectificarlo, hacerlo, ¿no? Y si en todo caso en la sentencia hay que decirlo, hay que hacerlo, hay que reconocer. Siempre es saludable reconocer un error y sobre todo salvarlo o solucionarlo en el tiempo oportuno y no cuando ya no es posible. Entonces, la coherencia en la forma de resolver es importante en un contenido objetivo de la dirección o la forma de conducción de un juez. Finalmente, el contenido técnico. En cuanto al contenido técnico, propiamente ya es el conocimiento o la forma de proceder del juez en relación a los operadores y al tema técnico. Alguna vez algún profesor me decía, pero el juez, ¿por qué estudia litigación oral? ¿Para qué estudia las técnicas de litigación? No es necesario. Y se le respondía con mucho respeto que sí era necesario. ¿Por qué? Porque para un juez controlar una objeción, controlar algún tipo de situación surgida en el juicio, es necesario conocer la forma, cómo se desarrollan, cómo debe hacerse y cómo es la técnica más adecuada para poder resolver. Y en este punto del contenido técnico iniciamos con los alegatos de apertura. En los alegatos de apertura, la pregunta es, ¿el juez puede intervenir pidiendo precisiones? La respuesta es sí. Precisiones necesarias, sin una línea de subsidio a ninguna de las partes, pero sí es necesario, por ejemplo, un alegato de apertura del señor fiscal en el que sea necesario para el juez que está tomando nota de la información sobre el caso, ¿y cuál es el contexto temporal de imputación? ¿Cuándo se circunscribe el hecho que usted está imputando? Ah, en tal fecha o en tal ocasión. Muy bien. Eso es importante para ver el tema de la acción penal. ¿Y cuál es el contexto del lugar de la imputación? ¿Dónde ocurrió? En la avenida tal, sí, pero ¿en qué distrito? En el distrito de Magdalena. Muy bien, gracias. Es importante, a veces no lo dicen, y es importante para circunscribir competencias, el tema de la prescripción y ubicar estos aspectos que son precisiones. Lo mismo ocurriría
en una descripción de hechos en que el juez necesita tener claridad y simplemente con una precisión, señor fiscal, de los 4 verbos rectores de la norma penal invocada como sustento jurídico de su imputación, ¿cuál de los verbos rectores es el que se está ubicando su imputación? El señor fiscal tendrá la amabilidad de decir, bueno, el segundo verbo rector, el almacenar. Gracias. Siempre estas precisiones son saludables porque permite al juez y también a la defensa tener una precisión y concreción de lo que se está señalando en el alegato de apertura. Lo mismo podría ser en la defensa, ¿no? Hay defensas a veces que exponen su situación, su postura, y no dicen qué es lo que pretenden en juicio, ¿no? Señor abogado defensor, su pretensión concreta, la absolución, gracias, etcétera. En cuanto a la conclusión anticipada de juicio, es una figura bastante bonita, con mucho contenido, rico en cuanto a la práctica y aspectos que poco a poco están siendo abordados. Tenemos un acuerdo plenario sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es la actitud del juez en una conclusión anticipada de juicio? A ver, tenemos 3 posturas. Uno, podríamos decir el juez que ante cualquier acuerdo de pena de las partes, no se hace problema, son las partes las que definen y por tanto las aprueba. En el otro extremo tenemos a aquel juez en el que un acuerdo determinado de pena inmediatamente, no puede ser. Por ejemplo, un robo agravado donde la pena mínima es 12 años y se acuerda, por decir, 6, 8 años. Imposible, desaprobado. Algunos dirían, en este primer caso, es que el juez no se debe meter en lo que corresponde al acuerdo de las partes. En el otro caso dirían que el juez tiene que controlar muy minuciosamente qué tipo de acuerdo por un tema de connotación social, ¿no? Entonces tenemos a un término medio, un juez el que, sin tampoco ser simplemente como un notario que aprueba todo lo que se le da, ni tampoco ser en un extremo que todo lo objeta, lo cuestiona, mesurado, bastante pertinente y con mucho tino, preguntar un tema sobre el control de legalidad. Esto es importante. Señor fiscal, señor abogado, en el alegato inicial usted pidió 12 años de privación de libertad para el señor tal. Y el acuerdo ahora es 4 años de privación de libertad suspendido por 3. ¿Cuál es el fundamento para disminuir de 12 hasta 4 años? ¿No? Porque en el primer ejemplo el juez puede aprobarlo, en el segundo ejemplo puede decir, ¿cómo es posible? Una pena suspendida de 12 a 4, no, lo desapruebo. Ahí es el punto medio. ¿Cuál es el sustento, señor fiscal o señor abogado defensor? Y los señores tendrán que decir, bueno, hemos disminuido 3 años por la tentativa, otros 3 años porque el joven por ingesta de alcohol y otros 3 años por la responsabilidad penal restringida porque el joven tenía 19 años cuando cometió este latrocinio, ¿no? Entonces va disminuyendo, de los 12 años va restando y arriba a los 4 años, adicionalmente la conformidad, que es un séptimo de reducción de la pena, lleva a 4 años de privación de libertad. Aunque el juez no le parezca o le parezca, si hay una fundamentación debida, objetiva, en base a la norma, debe aprobar el acuerdo. Salvo que no haya esta fundamentación, pues el juez debe proceder conforme a la norma del artículo 372 del Código Procesal Penal. Si no hay esa fundamentación, está en su deber de desaprobar. Hemos tenido casos en los que, por ejemplo, se nos ha señalado, recuerdo mucho el caso de unas lesiones leves, donde un señor introdujo una barreta en el estómago de este joven, ambos estaban ebrios, y lo calificaron como lesiones leves, y pidieron 2 años, que era la pena máxima. Al momento de verificar el acuerdo, se les preguntó, ¿y cuál es el fundamento para suspender la ejecución de la pena y no ingresar a un penal? Y no supieron explicar el tema de la gravedad, porque el artículo 57 del Código Penal exige que no sea un hecho grave, que se verifique la modalidad, la personalidad de la gente. No supieron explicar. Bien, se desaprueba el acuerdo de conclusión anticipada y vamos a ir a juicio para que se verifique en la actividad probatoria la pena que corresponda. Entonces son ejemplos que nos permite a un juez ni en un extremo ni en otro extremo de precisión, de libertad, sin control, sino en un tema de control que es un tema objetivo, ¿no? Hay fundamento y aunque el juez no le parezca por su tema, por su perspectiva de análisis, pero si hay un fundamento, el señor fiscal, el abogado, hay que proceder a aprobar el acuerdo, porque cada operador en el sistema tiene su responsabilidad. Y si el señor fiscal o el abogado se confundieron, se equivocaron, es un tema de responsabilidad y de remisión de copias a control interno
o de las quejas correspondientes. O sea, el juez cumple un rol y su función es de verificar el tema de la legalidad de los acuerdos. Un tercer punto dentro del contenido técnico del aspecto jurisdiccional al que hemos hecho la división, consignamos el tema de las declaraciones. El juez, cuando se dirige al acusado, a los órganos de prueba, tiene, por ejemplo, que hacer así como se le dice sus derechos, debe decírsele sus deberes. En este caso, por ejemplo, los testigos y peritos, en el caso de faltar a su juramento, podrían ser denunciados penalmente por delito de falso testimonio en juicio. Las reserva en el caso de los testigos si consideran que alguna pregunta pueda involucrarlo en la comisión de un delito o responsabilidad penal, tiene la reserva de responder, puede decir me reservo en no responder. Igual al acusado en cuanto a los derechos iniciales como el derecho de guardar silencio. Alguna vez alguien nos comentaba sobre una práctica que la consideramos no pertinente. Nos decían que en una audiencia el juez le señalaba al acusado que tenía el derecho a ser escuchado y a ser oído. Se le preguntó, ¿va a declarar? Y dijo, no, por el momento no voy a declarar, lo haremos después. Y me contaban, nos decían que el juez señalaba, no, ¿usted declara ahora o no declara? Entonces son posturas que no son pertinentes ni adecuadas, ¿no? Porque recordemos que el acusado puede ejercer su derecho a guardar silencio y puede decir, guardo silencio. Y antes de terminar la actividad probatoria puede levantar la mano y decir, quiero declarar. No se le va a decir ya no, salga usted a declarar porque es su derecho a ser escuchado respecto a los cargos. Entonces es importante la forma de dirección del juez, la decisión que se tome en el tema de las declaraciones. De la misma manera, si es necesario, por la necesidad del caso, verificar, oír, tomar una declaración testimonial de un testigo, valga la redundancia, en un domicilio porque esta persona está mal, está delicada y es necesario, pues hay que hacerlo. Si es necesario, en una declaración de una agraviada por delito de violación, en la que para resguardar y no revictimizarla o permitirle que pueda responder las preguntas con espontaneidad, llevar la audiencia a una cámara GESEL, ir a las instalaciones de una cámara GESEL donde se encuentre, normalmente en las instalaciones del Ministerio Público, pues hay que ir, ¿no? Entonces hay que tener mucho criterio para llevar adelante las declaraciones y ser bastante abiertos respecto a las objeciones. Precisamente el siguiente punto son las objeciones. ¿Cuál es el papel del juez ante las objeciones? De la misma manera que en el antiguo ejemplo de la conclusión anticipada, tres posturas. Ante preguntas sugestivas, por ejemplo, en un interrogatorio directo donde el señor fiscal presenta a su testigo o el abogado presenta a su testigo y tiene que hacer preguntas directas y de pronto empieza a hacer preguntas sugestivas que no están permitidas. La primera postura de un juez sería, señor fiscal o señor abogado defensor, está haciendo usted pregunta sugestiva, no puede hacer, reformule. Un primer ejemplo. Otro ejemplo sería hacia el otro extremo. Yo, juez, no introduzco, no controlo porque son las partes las que deben controlarse. Si hace una, hace dos, hace tres, hace cuatro, cinco preguntas sugestivas, diría, en una postura del otro extremo, es problema de las partes. Esto quiere decir que la otra parte no sabe objetar o no está preparada o no le interesa. Y dejo pasar. Y una tercera postura, que denominaría tal vez ecléctica, ubicada al medio, es poner un límite, ¿no? No puede ser un juez que a la primera pregunta sugestiva esté de oficio una decisión de que modifique la pregunta sugestiva, porque de esta manera tendríamos a un juez que ante una pregunta sugestiva, reformule, hace nuevamente el abogado, el señor fiscal, tal pregunta sugestiva, reformule otra vez, pregunta sugestiva, porque ese no es el rol del juez, ¿no? El juez controla efectivamente, pero son las partes las que controlan las preguntas de la contraparte. Entonces, tampoco puede dejar pasar todas las preguntas sugestivas posibles sin decir nada. Hay que tener un control. Y ese término medio es el siguiente, y ahí hemos consignado el elemento abuso. Cuando verificamos que hay un abuso de preguntas sugestivas, en este caso, es necesario ingresar a controlar, ¿no? Por ejemplo, el señor abogado a su testigo, una pregunta sugestiva, cuando no debe hacerlo. La contraparte no objeta. Seguimos tomando nota, seguimos tomando registro de lo que
están respondiendo el testigo. Segunda pregunta, ¿sí? Pregunta sugestiva. Ya uno sabe que eso no está bien y la otra parte no hace nada. Porque puede ser no necesariamente que no esté preparada la otra parte, sino también que no afecte a su teoría del caso o le convenga escuchar este tipo de información. ¿Ok? Ante esa duda, seguimos. Una tercera pregunta sugestiva, que tal vez no es muy resaltante, pero la hace. Pero ya una cuarta, una quinta. Señor abogado defensor o señor fiscal, está usted haciendo 4 o 5 preguntas sugestivas. La idea de que haga usted preguntas sugestivas implica que su testigo no explique de manera espontánea lo que él sabe, sino que usted, a través de su pregunta, termine usted declarando o introduciendo la información que la debe hacer su testigo. Entonces, es necesario un control cuando veamos un abuso de preguntas sugestivas. Lo mismo ocurre en temas, por ejemplo, no exactamente en un abuso, pero en cuanto a las objeciones por impertinencias. Pregunta impertinente. Claro, el juez al inicio, cuando empieza un interrogatorio, no va a poder decir fundada o infundada porque en realidad no sabe hacia dónde está yendo la parte que pregunta para considerar de plano impertinente. En ese caso, podemos decirle, por el momento, infundada la objeción por impertinencia porque el juzgador quiere o requiere saber cuál es la línea de interrogatorio de la persona que está interrogando. Pero si ya nosotros notamos que 1, 2, 3 preguntas, si la parte que interroga no tiene claridad, no nos transmite claridad y la otra parte impertinente, eso no tiene nada que ver con el caso, fundada la objeción. Entonces es importante el manejo del conocimiento de las objeciones y del momento preciso en resolverlas. Un punto también importante es el evitar correr traslado, ¿no? Objeción, fundamento sugestiva, se corre traslado a la otra parte. Y bueno, dirá lo que corresponda seguramente, pero se pierde el dinamismo, ¿no? Por eso es importante tal vez arribar un poco a lo técnico. Objeción, fundamento, capciosa, fundada, infundada, ¿no? Sin mayor explicación del por qué, porque entendemos que los operadores conocemos sobre el contenido de cada una de las objeciones, salvo que haya alguien que diga que no está de acuerdo y el juez deberá resolver aquello como una reposición y explicar por qué ha declarado fundada o infundada determinada objeción. Entonces, en cuanto al tratamiento de las objeciones por preguntas sugestivas, no permitir un abuso de preguntas sugestivas, ante la duda de que las preguntas sugestivas que se hacen no afectaría la teoría del caso de la parte que, entre comillas, está siendo afectada, pero no al abuso. En cuanto a las objeciones por impertinentes, hay que tener claridad el juzgador de no cortar una línea de interrogatorio que probablemente y aparentemente podría ser impertinente en una pregunta, pero que en realidad sigue una secuencia que no la hace de plano ser tal considerada, por tanto declararla infundada por el momento. Situación distinta, considero, en relación a las preguntas capciosas o ambiguas. Alguien podría decir, no, pero igual el juez no tiene por qué entrar a controlar esto, es la otra parte la que debe decir. Aquí sí tengo una posición personal, ¿no? Y yo considero que ante una objeción por pregunta ambigua, por pregunta capciosa, sí es un tema de control directo del juez, porque lleva ya a una confusión no solamente al testigo, no solamente a la otra parte que está escuchando, que sería la contraparte del que está interrogando, sino también al juez. Yo puedo entender como juez algo erróneo, una interpretación errónea, una pregunta con un sentido no de buena fe. Entonces, inmediatamente, cuando haya una perspectiva, este tipo de contenido en una pregunta que es objetada o no objetada, el juez debe controlar. Un momentito, esta pregunta es ambigua, señor fiscal, señor abogado. Reformúlala usted, por favor, porque también el juzgador no la entiende. Perfecto. Entonces, ahí nadie podría decir, pero usted ¿por qué controla si es la otra parte? No, porque acá sí es un tema de buena fe, ¿no? No podemos permitir que una pregunta no bien estructurada o de manera ambigua, de manera capciosa, pueda llevar a respuestas que finalmente tergiversen la información que se está introduciendo. Entonces, hay diferentes tratos. En todo esto ingresa el criterio. Lo que decimos es solamente un aporte, algunas ideas, pueden ser mejoradas, pueden ser no acertadas, pero el punto es tratar de construir una sistematización de toda esta información para un mejor manejo de las audiencias por parte del juez. Otro siguiente punto es el uso de declaraciones previas. También acá hay un punto en cuestión. Sabemos que el uso de declaración previa es aquel que es el artículo 378.6 del Código Procesal Penal. Esto es cuando un testigo, un perito, en audiencia señala no recordar una información, se pide autorización para el uso de declaración previa al señor juez
y el señor juez autoriza y se le muestra al testigo para que lea la parte de su declaración que no se acuerda en silencio y luego ante una pregunta nuevamente el testigo pueda referir. Esto es para refrescar memoria o también para evidenciar contradicción, esto es ante una respuesta del testigo, yo operador, fiscal o abogado defensor que verifico que esto no fue lo que dijo anteriormente como acto de investigación, pido uso de declaración previa para evidenciar contradicción, se lee en voz alta por parte del testigo y es suficiente para que el juez pueda verificar que antes dijo una cosa y ahora dijo otra cosa, ¿no? Entonces esto manejará el juez en el momento del análisis de la información. Algún punto que alguna vez nos ponían a discusión era, ¿cuán recomendable es que el juez diga cuál es el fundamento? ¿Para refrescar memoria o para evidenciar contradicción? ¿No? O sea, cuando uno le pregunta al actor, señor fiscal o señor abogado, fundamento para evidenciar contradicción. Alguna vez nos decían, no sé, no estaría bien que el juez pregunte esto porque cuando tenemos un testigo hostil, inmediatamente el testigo, sus mecanismos de defensa, dice, me van a hacer denotar una contradicción y empieza sus mecanismos, como señalamos, de defensa, de no decir, de alterarse, ¿no? Entonces, esto en realidad podría ser así, pero también tenemos los casos en que si no preguntamos el fundamento, si es para refrescar memoria o para evidenciar contradicción, tenemos los casos en que a veces nos tratan de introducir información que es por omisión, que no está permitido en la norma, solo para recordar o para evidenciar contradicción, no para introducir una omisión. ¿Qué significa eso? Que en una declaración como acto de investigación no dijo esto y ahora lo está diciendo. Ese no es el tema. Ahí hay otras técnicas, otro tema para tratar de cómo introducir este tipo de información a juicio. En cuanto a la introducción de información de documentos también es importante. ¿Por qué? Porque el juez, al momento que alguna de las partes quiere introducir un documento, la información, el juez debe preguntar, señor fiscal, señor abogado, ¿este medio probatorio documental está admitido como tal? Sí, muy bien, adelante. Si está admitido no hay ningún problema, el juez no tiene por qué limitar, el señor fiscal puede entregar el documento, puede hacer la introducción de la documentación, de qué se trata, cómo está, quién ha firmado, qué dice el párrafo tal, reconoce usted de manera libre. El punto es si no está admitido como medio probatorio documental. En ese sentido, el juez ante la pregunta que el actor, sea el abogado o el fiscal, diga no está admitido como medio probatorio documental. ¿Ha sido suscrito por el testigo? Sí, él lo ha firmado. Bien, entonces adelante con preguntas. A través de preguntas va introduciendo la información del documento porque acá ya no tiene como independencia como tal el documento, el soporte documental, sino la información que el testigo o el perito pueda extraer del documento e introducirlo a juicio. Por eso es importante el conocimiento del juez sobre la técnica y cómo dirigir la misma. Finalmente, los alegatos de clausura. Normalmente en los alegatos de clausura no es recomendable corregir, hacer alguna precisión, absolutamente. Aun cuando sea un tema que no sea pertinente, un tema que no ha sido tratado, normalmente no es bueno. ¿Y por qué no es bueno? Porque ya es el final del juicio, ¿no? Al final, en todo caso, de escuchar los alegatos se puede señalar, el juez va a resolver conforme a lo que ha sido introducido como información en juicio, nada más, ¿no? Salvo que alguna de las partes pueda señalar una objeción dentro de los alegatos de clausura por algún elemento que no ha sido tratado en juicio y se le puede declarar fundado, pero no es bueno hacer un corte, ¿no? Aun cuando se sepa o se vea que no hay mucha técnica o no se aborda lo que propiamente ha sido materia de prueba, es recomendable mejor dejar pasar y al final dar algún tipo de indicación, contingencia y punto, porque ahí se termina, ¿no? No es bueno a veces corregir y estar tratando de controlar el tema de los alegatos de clausura porque puede dar un mensaje erróneo de la perspectiva hacia dónde se está orientando el juez al momento de decidir. Finalizamos con ideas finales. En la litigación oral, destrezas y habilidades del juez, nos hemos permitido hacer algunas ideas finales que consideramos importantes. La primera, es muy importante el criterio en el juez para resolver situaciones, el que debe estar siempre prevenido de los principios y garantías procesales. Insistimos, el criterio del juez, el buen criterio, podríamos agregarle, del juez es importante. Nada está escrito, salvo las normas procesales que nos dan lineamientos para resolver. Pero es el criterio, en qué momento ingresar a controlar, en qué momento no hacerlo, en qué momento dejar pasar la situación, escuchar y luego definir. A veces un criterio no adecuado pueda dar un mensaje erróneo a las partes y como decimos, no es solamente ser equilibrado, ser justo, ser pertinente, mesurado, sino también demostrarlo.
El segundo punto es, debe adecuarse las formas de registrar la información en juicio conforme a las habilidades del juez. Si se puede digitar todo, excelente. Si se puede digitar algunas partes, muy bien. Si se puede hacer a mano, también, excelente, de acuerdo a la habilidad, a la destreza del juez, del operador, pero sin dejar de lado su conjunción con el control y la dirección del debate. Lo ideal es que se registre, se controle, se verifique, se resuelva, se dirija de manera conjunta, ¿no? Eso es lo ideal, y a eso apunta el binomio eficiencia y eficacia, ¿no? Ser eficiente y ser eficaz en cuanto a, y ser garantista, agregaríamos allí. Tercero, el análisis de la información incorporada a juicio debe propenderse a un mayor rango de apreciación analítica. Lo que decíamos al inicio, ¿no? Un cruce, al momento de analizar el tema, no solamente un tema descriptivo, tal vez dejar de lado un poco ello y enfatizar el tema analítico, el cruce de información múltiple, los contrastes, las desacreditaciones, apreciaciones mediante la inmediación, todo lo que uno aprecia puede consignarlo en la sentencia porque es lo que se ha visto, lo que se ha verificado, no solamente lo que se dijo, sino lo que se ha visto, lo que se ha apreciado, las actitudes y todo ello con el fin de resolver una situación. Finalmente, debe propenderse a una conjunción de los aspectos propios del juez. El juez debe tener apertura, debe tener equilibrio, debe tener autocontrol, ser proactivo, con los aspectos aprendidos en la experiencia, la forma de controlar, la forma de conducir el debate, de limitar los tiempos, su poder disciplinario, la coherencia en la forma de resolver, todo esto con los conocimientos técnicos procesales de la litigación oral que ya hemos explicado en cada una de las fases. O sea, eso es lo ideal, que en el camino fallemos en algunos aspectos, no resaltemos en algunos otros, es un tema de formación, de construcción con el tiempo. Nadie puede decir que lo tiene todo. Esto es un tema de constante desarrollo y siempre las partes tienen que entender que los jueces obramos de buena fe. ¿Podemos equivocarnos? Por supuesto que sí. El punto es superar y ir desarrollando para el sistema de justicia, para mejorar el sistema de justicia y sobre todo para la credibilidad de los usuarios. Finalmente, en la comunicación de la decisión final, la sentencia, no es suficiente dar a conocer los fundamentos de la misma, sino que es importante transmitir el mensaje, no solo a los sujetos procesales, sino a la sociedad. Eso también lo hemos verificado, no es solamente leer unos fundamentos, tal vez fríos, sino enfatizar, darle la entonación, transmitir el mensaje y, ¿por qué no agregar en la sentencia aspectos de connotación social, ¿no? El juzgador o los ciudadanos de este país no podemos tolerar esta situación, etcétera, etcétera. ¿Por qué no agregar el aporte personal? Es muy importante entonces el mensaje que se transmite, no solamente decirlo, transmitirlo a través de los apoyos que ya hemos verificado en esta intervención. Bien, espero que haya sido un aporte para el tema de las destrezas y habilidades del juez. Como decimos, no es un tema muy tratado en la literatura, hay algunos aportes sobre el tema y esperamos que sea pues de uso, de utilidad para todos los interesados en estas temáticas. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.